Buenas tardes, honorables concejales, señorita secretaria, darle la bienvenida a Mulano, al doctor Juan Carlos, al doctor Adán, al señor Edison y a toda la gente que sigue a través de YouTube y de Facebook. Hoy se trata uno de los proyectos más importantes, yo creo que para el próximo año, que es el presupuesto del año 2020. Por favor, si secretaria, tenga la amabilidad y verifique el quórum. Honorables concejales, muy buenas tardes. Un cordial saludo para el doctor Jorge Lozano, jefe de control interno de la alcaldía municipal, para el doctor Nelson Molano, para el joven Edison Piña, para el doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenidos al recinto. A continuación, llame la lista para verificación del quórum. Honorable concejal Monacín Muñoz Gustavo Alexander. Presente. Honorable concejal Cuervo Linares Fernando. Presente. Honorable concejal Maldonado Sánchez Leonardo. Presente. Honorable concejal Marín María Omaira. Presente. Honorable concejal Méndez Mondragón Ali Ginet. Presente. Honorable concejal Naranjo Roda Luis Fernando. Presente. Honorable concejal Nova Garzón Marco Verde. Presente. Honorable concejal Salguero Rosco José Tobías. Presente. Honorable concejal Villesco Martínez Ana Judith. Presente. Honorable presidente, he contestado la totalidad de los 9 honorables concejales, lo que quiere decir el quórum. Gracias, señorita secretaria. Siguiente punto, por favor. Noviembre 29 de 2019, sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Cabildo Tolima, orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 68 del 28 de noviembre de 2019. Cuarto, intervención del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda de la Administración y su equipo de trabajo. Quinto, debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 07, por medio del cual se expide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo Tolima para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones de asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura. Honorable presidente, ha sido leído el orden del día para ser puesto a consideración. Muchas gracias. Está en consideración el orden del día. Tiene la palabra, honorable Tobias. Gracias. Fuera tan amable que nos volviera a leer el orden del día para tener más precisión. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 68 del 28 de noviembre de 2019. Cuarto, intervención del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda de la Administración Central y su equipo de trabajo. Quinto, debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 07, por medio del cual se despide el presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Palo Cabildo Tolima para la vigencia fiscal 2020 y se dictan otras disposiciones. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Noveno, clausura. Gracias, secretaria. Sigue en consideración el orden del día. Aprueban el orden del día. Esta secretaria aprobada por 9 honorables concejales. Siguiente punto. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta número 68 del 28 de noviembre de 2019. He visto que ya están pues, los invitados acá, entonces les pido, honorables concejales, que por favor lo aprueben por la ley 1551, reglamento interno. Que la secretaria por favor la ponga en cartelera. Aprueban el acta número 68. Esta secretaria aprobada por 9 honorables concejales. Siguiente punto. Cuarto, intervención del doctor Juan Carlos Pinzón, secretario de Hacienda de la Administración Central y su equipo de trabajo. Señor. Entonces, antes de intervenir el doctor Juan Carlos, entonces le damos la palabra a Tobías Salguero. Honorable Tobías Salguero. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Mesa directiva. Secretaria. Aló. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para la mesa directiva, para nuestra secretaria, las concejalas y nuestros concejales, al equipo de trabajo del doctor Juan Carlos, don Adán,
Muchas gracias por la asistencia y la colaboración que nos hacen en esta sesión tan importante para aprobar el presupuesto, el proyecto de acuerdo número 007 del presupuesto del 2020. Agradecerles, como ya lo decía, por la luz y la explicación que nos van a dar sobre este proyecto. Ya hemos hecho las comisiones e igualmente socialización de este proyecto, pero queremos y con la presencia de ustedes que nos expliquen algunos de los detalles muy importantes de estudio del presupuesto e igualmente el marco fiscal. Entonces, doctor, muchas gracias y tiene la palabra. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva y a todos los concejales que nos acompañan el día de hoy, al doctor Adán por su presencia también en el recinto. Decirles que la administración, en cumplimiento de su orden, de su ordenamiento jurídico, pues presentó como todos los años al Consejo Municipal en el último periodo de sesiones para estudio y aprobación del proyecto de presupuesto de renta y gastos para la vigencia 2020, y en ella pues en dicho documento se establecieron todas las diferentes fuentes y usos de los recursos que posee el municipio, y pues como resultado nos permitió establecer unas partidas tanto en ingresos como en gastos, que son las que determina el documento que se les presentó. Adicional a ello, pues el marco fiscal es una herramienta de planificación que está definida por la Ley 819 de 2003, en la cual se hace una planificación de las finanzas del ente territorial a 10 años, con la finalidad de determinar aspectos tales como capacidad de endeudamiento, superávit primario y otros aspectos, a fin de determinar que en el tiempo que va a transcurrir de 10 años el municipio siga siendo viable financieramente. Ese documento pues se utiliza a través de un modelo que determina el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se tienen en cuenta las diferentes variables que componen el ejercicio de las estimaciones de los ingresos y los gastos, y a partir de ello pues se establecen unos resultados con los cuales pues se puede determinar todo el ejercicio fiscal del municipio. Entonces en ese orden de ideas, pues el proyecto está enmarcado dentro de esta normatividad y que se ajusta a lo establecido en el decreto 111 del 93, a la ley 617 de 2000 en materia del equilibrio fiscal, y pues con ello darle cumplimiento y dejar esa herramienta que es indispensable para que el mandatario de turno pueda ejecutar los recursos que le llegan al ente territorial, y con ello pues que la acción administrativa tenga su normal curso y funcionamiento. Entonces ya quisiera, en materia del plan de desarrollo del proyecto de presupuesto, conocer cómo vamos a manejar la dinámica. Si los escucho las observaciones, con nosotros vamos a hacer una presentación general del presupuesto para saber de qué forma lo abordamos, o hacer una presentación general de la estructura del presupuesto. General. Entonces, en
en ese orden de ideas, pues hoy nos acompaña el doctor Molano, que es el asesor presupuestal y financiero, quien nos va a empezar a hablar respecto de la estructura y los diferentes anexos que componen el presupuesto, y en la medida que vayamos avanzando, pues, tomarán nota y después vamos solucionando las preguntas que se dejan sobre la materia. Bueno, buenas tardes, señores concejales. Bueno, siguiendo entonces la dinámica que acaban ustedes de plantear, vamos a dar inicio entonces a la explicación de los anexos del presupuesto. El presupuesto proyectado para el 2020, pues para esta situación, tiene una connotación como diferente porque pues ustedes saben que ya inicia el periodo nuevo mandatario, entonces obviamente lo que se plantea y lo que nosotros planteamos como proyección de presupuesto va a estar muy sujeto a cambios de acuerdo pues a las proyecciones y de acuerdo a los planteamientos que el nuevo mandatario tenga, ¿no? Tendrá pues que hacer sus modificaciones y ajustarlo de acuerdo a su programa de gobierno. Esta es una base obviamente que le va a servir a él para poder hacer sus cambios y sus proyecciones. El presupuesto para el 2020 está proyectado en 12.381.010.000. La dinámica o el procedimiento que se plantea para la elaboración del presupuesto es el que establece la norma desde el punto de vista del Departamento Nacional de Planeación. Nosotros establecimos una proyección de ingresos del orden del 3%. La dinámica se tomó como promedio de recaudo, ejecución del 2 años anteriores, y se tomó la ejecución del 2019 con corte a septiembre 30. Aquellas partidas que estaban ya con el límite de recaudo, ya han cubierto la meta de recaudo, pues se le dejó establecido el mayor recaudo que va a la fecha de septiembre como proyección para el año entrante, y aquellas partidas que a septiembre 30 no han cumplido la meta de recaudo del 2019, se le hizo una proyección del 3%. ¿Sí? Básicamente, entonces, en forma general, nosotros tomamos como proyección, con ser mesurados en el ingreso, un promedio del 3% de incremento. El presupuesto de ingresos es un presupuesto que está compuesto por 3 secciones, básicamente. Tenemos unos ingresos corrientes del orden de 4.665.118. Estos ingresos corrientes pues están compuestos por ingresos tributarios, que a grosso modo básicamente son los ingresos propios que genera el municipio. ¿Cuáles son los ingresos propios? Pues el tema de circulación y tránsito, impuesto predial, de la vigencia actual, de la vigencia anterior, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Aquí vemos de pronto unos impuestos directos o impuestos indirectos como sobretasa bomberil, sobretasa a la gasolina. Vemos el tema de la proyección que tenemos por estampillas. El municipio tiene establecido por norma general que ustedes mismos aprobaron, serían las estampillas de adulto mayor y estampilla por cultura. Estas estampillas, por regulación general, tienen unos porcentajes específicos de destinación. También se le dio cumplimiento al tema en cuanto a la estampilla de adulto mayor, el 70% y el 30%. Para la estampilla por cultura se le está dando cumplimiento a cada uno de los sectores en los cuales el 100% del recurso se debe destinar en cada uno de los porcentajes. Fondo de cultura el 60%, Compe estampilla por cultura el 20%, estampilla por cultura el 10%, biblioteca estampilla por cultura el 10%. Vemos un recaudo por impuesto del servicio de alumbrado público, contribución sobre contratos de obra que es el 5%, norma general también. Esos son todos los contratos que la administración como tal en su momento ejecute, se debe destinar el 5%. Ese recurso se lo descuentan obviamente a los contratistas como tal. Ese porcentaje del 5% tiene una destinación específica que es para el fondo de seguridad. Otros ingresos como el concepto de paz y salvo y certificaciones. Tenemos ingresos no tributarios del orden de 3.598.672. Es una partida relativamente grande porque es que lo conforma básicamente como no tributarios, a pesar de los pequeños que recibimos como propios, que son tasas, derechos, multas y sanciones. Aquí vemos establecido algo nuevo que es las multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, venta de bienes y servicios, lo que es
el concepto que se recoge por plaza de mercado, arrendamientos locales, y tenemos una transferencia que nos llega del Sistema General de Participaciones, que es el de la Nación. Esa transferencia está del orden de 1.113.085. ¿Cómo entramos nosotros a determinar el valor de la transferencia? El mismo Departamento Nacional de Planeación, en sus dinámicas de elaboración y recomendaciones que dan para la elaboración del presupuesto, establece que para la vigencia siguiente, o sea, en el año 2020, dejemos como proyectada la misma transferencia que llegó para el año 2019. Entonces, estos 1.113.085 establece que van para transferencias de libre destinación. Del 100% de esa transferencia, la norma establece que se debe establecer el 80% para gastos de funcionamiento. La norma es en la ley 617, donde me dice que como máximo, el porcentaje que nosotros debemos de trabajar es el 80%. Para este ejercicio, nosotros, por política del señor alcalde, se trabajó una relación de gasto de funcionamiento del 70% y el otro 30% va para inversión con recursos de funcionamiento del sistema de participación. Entonces ahí en el anexo que ustedes tienen también se les suministró una sección donde está el cálculo de 617, estableciendo cuánto se financia con funcionamiento de recursos del SGP de transferencia y cuánto se financia de recursos propios, el 30% también. Vemos entonces también, siguiendo la estructura de los ingresos, vemos que se van a recibir o se tienen proyectado recibir recursos para el sector educativo. Aquí vemos una transferencia de 273.068. Este lo compone básicamente recursos de calidad educativa y recursos de gratuidad educativa. Los recursos de gratuidad educativa son aquellos recursos que no nos llegan al municipio como tal, tienen la connotación que se llama recursos sin situación de fondos. Quiere decir que el recurso no nos llega al municipio, pero nosotros sí le damos un control en la ejecución. ¿A dónde llega ese recurso? Le llega directamente a las instituciones educativas, el cual tiene direccionado al Ministerio de Educación el recurso. Para los servicios de calidad por gratuidad son 128.459.000 y calidad por matrícula oficial 144.609. Cuando estamos mirando el anexo de gastos, ahí miramos en qué se puede destinar esos recursos. Vamos a recibir también recursos por alimentación escolar, del orden de 49.126.000. La distribución aquí está, en este presupuesto está última doceava en el año 2019, o sea, el giro que nos tienen asignados para el mes de diciembre, ese giro llega para el presupuesto del 2020. Quiere decir que nosotros, esta administración, no puede comprometer, no puede darle destinación a esos recursos. Los recursos que llegan al nuevo mandatario, que corresponden obviamente, como su nombre lo dice, última doceava del año 2019. Y tenemos 11 doceavas del año 2020. El sector, en el caso de educación, tiene la connotación de que ellos ya no trabajan por doceavas, por última doceava. Ellos le hacen el giro, el 100% durante el percurso del año. Agua potable y saneamiento básico, 514.109.000. Aquí tenemos entonces el tema de recursos con situación de fondos para inversión. Tenemos el tema de subsidios, que es la connotación o el recurso que el municipio le asigna a subsidios y hace los respectivos convenios con la empresa de servicios públicos. Y tenemos el aporte al plan departamental de aguas. Nosotros en estos momentos dejamos como una proyección el plan departamental de aguas 5%, la dejamos programada, pero ese convenio de manejo de los recursos, creo que este año ya finiquita, expira. Entonces, el año entrante el nuevo mandatario tendrá pues que tomar la decisión si continúa con los aportes al plan departamental o no. Nosotros lo hemos programado porque pues no tenemos conocimiento básicamente qué política va a tomar en cuanto a ese tipo de recursos. Vemos recursos entonces de forzosa inversión, lo que nos va a entrar por deporte y recreación, que sería el orden de 56.877.000, por cultura 42.658.000 y resto de libre inversión 1.437.033. La tercera parte que está conformado el presupuesto de ingresos es el sector de fondos especiales. ¿Por qué lo llamamos fondos especiales? Porque como su nombre lo dice,
A pesar de que los otros recursos son de destinación específica, este fondo especial lo compone básicamente es el Fondo Local de Salud. Estos recursos son sin situación de fondos, es el recurso que más tiene porcentaje de asignación en el presupuesto. Por sistema general de participaciones nos tienen asignados 2.835.393. Por recurso ADRES, que el régimen subsidiado, que antes era lo que llamábamos el COSILA, está el orden de 3.843.978. Y tenemos recursos de Coljuegos del orden de 89.650.000. Hay un esfuerzo propio del departamento. O sea, el departamento como tal asigna unos recursos para el sector salud que, de acuerdo a la población y de acuerdo a la base de datos que tiene el municipio, así mismo le asignan el recurso, está el orden de 464.944.000, para un total entonces de régimen subsidiado de 7.234.020. Otro recurso que nos asignan por Fondo Especial para Salud es el recurso que nos llega por prestación de servicios de salud en lo no cubierto. Estos son unos recursos que llegan básicamente como aporte, eso ya es en situación de fondos, es un cruce que hace que el ministerio le paga directamente, se hace un convenio con el hospital para el tema de aportes patronales. Entonces, de los funcionarios, pero eso básicamente le cancelan directamente a las entidades con las cuales el municipio tiene el tema de salud. Y tenemos la otra sección que es salud pública, que ese sí llega el recurso no monetario, y ese recurso pues el alcalde tiene la potestad pues, de hacer el contrato y la ejecución de acuerdo a los lineamientos que manda la Gobernación del Tolima, Secretaría de Salud. Dentro de los sectores que manejamos como fondo especial también tenemos el Fondo de Adquisición de Cuencas Hidrográficas. La Procuraduría establece que por ley hay que determinar el 1% de los ingresos propios y los corrientes de libre destinación. En este caso nos dio una base de 18.042.000. Y tenemos el Fondo de Gestión de Riesgo, que es el 1% sobre el impuesto predial, el recaudo de predial. También tenemos el ICA y predial. Aquí programamos 1 millón de pesos como base inicial. Nosotros, por ser Palo Caído, por ser un municipio que no tiene la estructura independiente de una empresa de servicios públicos, sino que la tiene escrita como una unidad, la ley también establece que nosotros tenemos que tener un control aparte, como sección aparte del presupuesto, la unidad de servicios públicos. Entonces ahí está la compone básicamente la proyección que se tiene por la facturación del servicio de acueducto de alcantarillado aseo por cada uno de los sectores, acueducto de alcantarillado aseo, y la transferencia que internamente nosotros desde el área de Secretaría de Hacienda hacemos los movimientos bancarios y presupuestales para hacerle el traslado de lo que corresponde a subsidios por agua potable y saneamiento básico. Para la empresa, para la unidad de servicios públicos está el orden de 313.154.000. Aquí no incluimos recursos de cofinanciación. ¿Por qué? Porque se plantea lo que le dije desde un principio. Empezamos un nuevo gobierno, no tenemos proyección de qué gestión o cómo va a ser la gestión del nuevo mandatario. Entonces, a medida que van llegando esos recursos, él los va incorporando, obviamente, de acuerdo a las facultades y autorizaciones que el honorable Consejo les asigna. Bueno, en términos generales, el presupuesto está programado por 12.381.010.000. No sé si alguno de los concejales tiene alguna inquietud en cuanto a esta sección de presupuesto de ingresos. A mí me gustaría de pronto saber cómo se calcula el tema del ingreso de libre destinación. Ya, correcto. Entonces, dentro de estos 12.381.010.000, hay unas partidas que son ingresos propios, lo que les comenté, y los ingresos que vienen con destinación específica. Esos ingresos propios tienen el nombre o norma general, se clasifican como ingresos corrientes de libre destinación. Ahí en el anexo del proyecto de presupuesto va una parte donde está establecido la proyección de los ingresos corrientes de libre destinación que se sacan o se extraen de la proyección que inicialmente les dije los ingresos totales. Los ingresos corrientes de libre destinación proyectados están del orden de 1.804.172. ¿Qué lo conforma?
básicamente los ingresos propios, es decir, impuesto de circulación y tránsito, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sobretasa a la gasolina, otros ingresos no tributarios como pago y salvo y certificaciones, tasas y derechos, otras tasas, multas y sanciones. Aquí en estas multas no está contemplado como ingreso corriente de libre destinación las multas que establece el tema de código de policía, eso no las podemos incluir ahí porque tienen una destinación específica. Sanciones tributarias, plazas de la venta por plaza de mercado, arrendamientos locales, y entra la partida que nos llega de la Nación, que es el más grande, del orden de 1.112.687.000, que va para ingresos para gastos de funcionamiento. Y tenemos un porcentaje, hay una ordenanza del Departamento del Tolima, donde establece que los recursos de huella de ganado, el 50% corresponde para el municipio, el otro 50% nosotros lo trasladamos y se lo damos directamente a la gobernación. En ese orden de ideas, entonces, esa es la composición de los ingresos corrientes de libre destinación que nos sirven de base para el cálculo de la transferencia al Consejo. Entonces, de una vez podemos ir avanzando en el tema del cálculo del Consejo. Para el año 2020 se tiene proyectado que el Consejo inicia con un presupuesto, disculpa la redundancia, inicial de 127.879.230. ¿Cómo sale o cómo se determina esta cifra? Se determina. Palo Cabildo es un municipio de sexta categoría, tiene asignados 9 concejales. La ley establece que las sesiones máximas que se trabajan son 90 sesiones, son 70 sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias. Para efectos de este presupuesto se calculan sobre 90, porque pues ya en la dinámica del Consejo definen cuántas sesiones se van a hacer, las 70 más 20, pero para efecto inicial tenemos que calcular las 90. Se toma el valor de los honorarios de la vigencia actual por sesión, que son 124.465, y tomamos los ingresos corrientes de libre destinación del 2020 proyectados, que serían 1.804.172, que fue lo que les acabo de explicar. ¿Cómo salen las cifras? Entonces, el primer componente es coger el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, que para efectos de este ejercicio me dan 27.062.580, y el valor, lo que vale el costo de las sesiones. Pues como dijimos que para esta proyección tiene 90 sesiones por 124.465 por 9 concejales, me darían orden de 100.816.650. Esas dos sumatorias me darían 127.879.230, que ese valor lo trasladamos ¿a dónde? Al presupuesto de gastos y va financiado como recursos de funcionamiento. Entonces, aquí ya iría el tema de la transferencia al Consejo. ¿Cuándo se modifica esta partida? El año entrante empieza a modificarse. ¿Por qué? Porque en el 2020 el gobierno nacional te establece cuánto es el valor de la sesión. O sea, ya no van a ser 124.000, sino muy probablemente irán a ser 126.000, 125.000. El porcentaje que lo determina, eso me hace una variación en cuanto al cálculo de las sesiones. Y obviamente, pues empezando no vamos a poder cubrir durante los 6, 7, 8 primeros meses. Obviamente depende de acuerdo a la gestión de recaudo y de recoger ingresos propios del nuevo mandatario, pero normalmente lo que se hace históricamente es que por ahí hasta julio o septiembre es donde empieza a generarse como el cubrimiento de la proyección de los ingresos corrientes. Entonces en esa época es donde empezamos a hacer las variaciones. Nosotros, con el doctor Juan Carlos ya se está haciendo la proyección, y yo que ya se hizo la proyección de la variación, lo que corresponde este año para transferencias y ajustar los ingresos corrientes de libre destinación. Otra partida que va como gasto de funcionamiento es el cálculo a la personería municipal. La personería municipal establece que, la ley establece que se deben asignar 150 salarios mínimos legales vigentes para la vigencia enero 1 a 31 de diciembre. Para efectos de este presupuesto, obviamente tomamos el salario mínimo legal de la vigencia actual, 828.116, para un total de 124.217.400, que esa es la partida que arrancamos. ¿Cuándo se modifica esa partida? En el mes de enero, ya el nuevo mandatario tendrá que hacer los ajustes, porque antes del 31 de diciembre de este año ya sabemos cuánto va a quedar el salario mínimo legal vigente.
Entonces obviamente se hacen los ajustes y pues se hacen los respectivos traslados. Esas serían las dos partidas como de mayor importancia que afectarían el gasto de funcionamiento, que se cruzan y que tienen como base también de los dos corrientes de libre destinación. ¿Alguna inquietud en cuanto a estos tres puntos? ¿O podemos continuar con el presupuesto de gastos? Listo. El presupuesto de egresos o de gastos e inversión es un presupuesto también de igual forma, para lo que ahorita tiene la connotación de que el municipio tiene un presupuesto nivelado. Quiere decir esto que lo que proyecta en el ingreso lo tiene destinado en el gasto. Nosotros tenemos acá este presupuesto de gastos dividido también por sectores o por secciones, lo llamo yo. Una sección primero que es el gasto de funcionamiento, segundo el servicio de la deuda, tercero gastos de inversión y por último la sección de la unidad de servicios públicos. Tenemos entonces gastos de funcionamiento del orden de 1.262.920. Aquí en esta distribución estamos dando cumplimiento a lo que les comenté ahora en la ley 617, donde permite como máximo el 80% para funcionamiento, pero la posición que está hasta el 70%, o sea que estamos por debajo. Siempre Palo Cabildo ha sido muy juicioso históricamente y no hemos tenido pues reporte de que el municipio se gaste más de lo que tiene programado en funcionamiento. Esta connotación que tiene, que donde llega a suceder eso, pues castigan al municipio. Una de las formas de castigar es que le van a recortar el tema de transferencias de la nación. ¿Sí? Vemos entonces gastos de funcionamiento del orden de 1.262.920. Aquí están los 127.879.000, lo que está en la distribución del consejo, y los 124.217.000 para el tema de personería. Los 1.010.824 restantes serían para la distribución de todo lo que corresponde a gastos de funcionamiento de la administración central. Entonces acá vemos, por ejemplo, algo nuevo de esta presentación del presupuesto es que en el presupuesto de gastos ya definimos la fuente de financiación, es decir, aquí ya está distribuido de funcionamiento con recursos del Sistema General de Participaciones de propios para funcionamiento, cuánto vamos a manejar y cuánto se va a manejar o cuánto se va a distribuir o gastar en recursos propios. Entonces vemos que por el Sistema General de Participaciones de la transferencia vamos a destinar 526.785.000 y de recursos propios 484.039.000, que corresponde al 70%. Básicamente, pues ahí está el resumen en cuanto a las asignaciones. No hay un nuevo gasto establecido, no hay un nuevo gasto diferente al que ya hemos venido programando en cada una de estas vigencias. Cálculo para gastos en cuanto al tema de nómina, se tomó también de igual forma el 3%, se tienen que hacer los ajustes respectivos para el presupuesto de todo lo de nómina en año entrante, una vez el gobierno nacional establezca cuánto va a ser el incremento pues para la parte salarial de los nóminas. Vemos acá el pago de salud, de aportes para fiscales,